Continuando con nuestro tema sobre normatividad municipal, revisaremos la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. El Poder Ejecutivo aplica los recursos que obtiene de la Federación y sus ingresos propios y le corresponde al Congreso del Estado fiscalizar la correcta aplicación de los mismos. Señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 47, las atribuciones del Congreso del Estado, y el artículo 47, en su fracción 15, señala que aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Este es el sustento legal de la tarea de fiscalización que lleva a cabo el Congreso del Estado a través de sus órganos auxiliares. El mismo artículo 47 indica que las atribuciones del Congreso son revisar los informes financieros cuatrimestrales que han cambiado en cuanto a periodicidad, así como las cuentas públicas estatales y municipales del ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados por las leyes de la materia y el presupuesto de egresos y si se cumplieron los objetivos y metas contenidos en los programas. Si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos y en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley. Este es el sustento bajo el cual se rige la fiscalización que lleva a cabo el Congreso del Estado. Y todo obedece a que en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estamos insertos en un régimen federalista, pues establece las facultades que tienen los estados de la federación a realizar esta fiscalización. De esta forma se traslada la potestad también dentro de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y este da a su vez origen a la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. Como vemos en el articulado de la Constitución, esta Ley 1028 funciona como una ley reglamentaria respecto a las facultades fiscalizadoras del Congreso, es decir, delinea cuál es el mecanismo y los requisitos que debe de llevarse a cabo para cumplir con esta fiscalización. Los antecedentes que tenemos en el Estado de Guerrero es que ya teníamos una Ley 564 aprobada en el año 2002 que establecía incipientemente, pero era importante que ya existiera, un mecanismo de fiscalización superior en el Estado de Guerrero. Actualmente, la Ley 1028, que fue reformada en febrero del año 2012, es la que está en vigor. ¿Cómo se conforma esta Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero? Consta de 10 títulos, en el cual, en el primero, pues se ven las disposiciones generales, en el segundo, habla de la fiscalización superior de la cuenta pública, el título tercero señala la determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades que resarzan al erario por los quebrantos que se lleguen a sufrir. El título cuarto habla de la Auditoría General del Estado, el título sexto del régimen de responsabilidades administrativas, el séptimo de los medios de defensa como un mecanismo necesario para que las entidades fiscalizadas también acudan a mecanismos para interponer recursos de defensa ante posibles violaciones que se lleven a cometer en el proceso de fiscalización. El título octavo habla del Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización, el noveno de la Coordinación Institucional y el décimo de la Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General que lleva a cabo la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. En el título primero se contienen las disposiciones generales que inician con el acotamiento de los 6 objetos principales de la regulación de la fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, los procedimientos para determinar daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades
sobre los servidores públicos, la función de investigación de actos u omisiones sobre irregularidades o conductas ilícitas en la gestión de los recursos públicos, la integración competencial y organización de la Auditoría General y las bases para la coordinación, vigilancia y evaluación de los órganos fiscalizadores. Se determinan también los principales conceptos y su definición, con la finalidad de evitar indeterminaciones e interpretaciones ambiguas. En este sentido, la experiencia acumulada en casi 9 años de aplicación de la ley anterior permiten mejorar en mucho la actual disposición. Este título primero, entonces, contiene disposiciones generales que acotan los objetivos que persigue la Ley de Regulación y Fiscalización de los Recursos Públicos en nuestro estado de Guerrero. Asimismo, delimita y ya establece conceptos mucho más claros en relación a la ley anterior. En el título segundo de la fiscalización de la cuenta pública, actualiza las disposiciones de la ley vigente conforme a los nuevos marcos regulatorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ley de la cual hemos hablado anteriormente. Se cambia la periodicidad de los informes financieros parciales de cuatrimestrales a semestrales con el objeto de aligerar la carga administrativa de las entidades fiscalizables, y la Auditoría General también se establece una tipología de auditorías que puede realizar el órgano fiscalizador y se regulan con mayor precisión los procedimientos de esta revisión técnica y de la fiscalización superior. Recuerden que el Estado también recibe y los municipios reciben recursos federales y por tanto les aplica la fiscalización superior. De la determinación de daños y perjuicios del fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se establecen en el título tercero de la nueva ley propuesta y ordena y clarifica las diferentes etapas de los procedimientos específicos destinados a sancionar a todos aquellos servidores públicos cuya conducta suponga una afectación al patrimonio de las entidades fiscalizables. Recordemos que lo que se manejan son recursos provenientes de los contribuyentes y por tanto su aplicación debe de ser rigurosa y utilizarse para los fines que se planearon. En el título cuarto se dedica a la Auditoría General del Estado y atiende los requerimientos en materia de rendición de cuentas financieras y, por otro lado, las exigencias derivadas de las disposiciones constitucionales de la reforma de 2008. Al efecto, se regulan con detalle los requisitos para ser auditor general, así como el procedimiento para su designación. Se agrega la obligación para que el Congreso emita una convocatoria pública abierta. Se regulan con mayor precisión los supuestos de ausencia y formas de suplencia y en general se configura un estatuto jurídico de la figura del auditor general. Se precisa con mayor técnica jurídica esta figura. En el título quinto viene a regular las disposiciones innovadoras para el Estado sobre el sistema cautelar patrimonial utilizado para garantizar el correcto resguardo de los recursos públicos. En el título sexto del régimen de responsabilidades administrativas propone una nueva regulación del procedimiento administrativo disciplinario, que hasta la fecha no tiene parangón en ninguna otra ley similar. El Estado de Guerrero está a la vanguardia en cuanto a la fiscalización con esta nueva ley que se aprobó en el año 2012. En este título sexto delimita con puntualidad los sujetos, las conductas y las sanciones a imponer con motivo de las infracciones a lo dispuesto por la ley. Algo semejante ocurre con la regulación de las medidas de apremio necesarias para que la auditoría tenga elementos adecuados para hacer cumplir sus determinaciones. En el título octavo se precisa en cambio el funcionamiento del Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización, que se nutre de los ingresos derivados de sanciones que se aplican a quienes incumplen con la ley. La comunicación y coordinación entre las principales entidades y organismos involucrados en la fiscalización superior se regula en el título noveno, que habla de la coordinación institucional. Aquí se señala que la rendición de cuentas necesita, para ser eficaz, un engranaje global adecuado entre los actores responsables y para ello se separan las atribuciones de la Comisión de Vigilancia como coordinadora y enlace del Congreso con la Auditoría General, las atribuciones como vigilante y evaluador
de la misma y se establece la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, así como con los organismos que atienden las disposiciones bajo las cuales se prepara la información financiera y presupuestal. Se abre un espacio para la Contraloría Social a través de disposiciones que permiten la participación de la sociedad en la fiscalización superior con dos mecanismos: las quejas y las denuncias ciudadanas y las sugerencias o recomendaciones que se incorporan dentro del programa anual de actividades de la Auditoría General del Estado. Se concluye en el título 10 con las atribuciones de la Comisión de Vigilancia, que como su nombre lo indica, pues es una comisión de diputados del Congreso local que tiene como función principal vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría General a través de diversos mecanismos. Para ello, pues existen reuniones permanentes con la Auditoría General a efecto de revisar sus planes de trabajo, sus presupuestos, la contratación de despachos de auditoría externa, convocatorias y la práctica utilizada internacionalmente que contribuye a la neutralidad política de la evaluación del órgano fiscalizador. Tomemos en cuenta que el Congreso del Estado está conformado por actores políticos de diferentes color y por tanto pudiera atentarse contra la imparcialidad con la cual debe trabajar el órgano auxiliar del Congreso para la fiscalización de recursos públicos. Los principios rectores del ejercicio de la función de fiscalización se desarrollan en los términos siguientes. Hablamos de imparcialidad, objetividad e independencia que debe tener el órgano fiscalizador. Y en cuestión de imparcialidad, pues se señala que los servidores públicos al servicio de la Auditoría General deben dar un trato equitativo a los sujetos de fiscalización. Para fortalecer la credibilidad del AGE es esencial que sus auditores sean imparciales y así sean considerados por la sociedad. En cuanto a la objetividad, los auditores deben realizar la fiscalización libre de prejuicios. Los servidores públicos al servicio de la AGE deben de proceder con toda objetividad en el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Los servidores públicos al servicio del AGE deben de aplicar los criterios más estrictos para asegurarse de que sus conclusiones se funden y motiven adecuadamente. En cuanto a independencia, pues se señala que los auditores deben de actuar libres de influencias institucionales o políticas. Los servidores públicos al servicio del AGE deben actuar con independencia de criterio, libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, con el fin de preservar la imparcialidad y objetividad de la institución. Los servidores públicos de la Auditoría General deben realizar una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y elaboradas sus conclusiones sin dejarse influir por prejuicios o intereses políticos. Los auditores están éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal o de cualquier otro índole. En cuanto a los principios de legalidad, pues se señala que los auditores deben actuar invariablemente según el mandato legal. Tenemos un sustento claro bajo el cual se basa su funcionamiento, su actuación, y esto es la ley que estamos revisando. El auditor solo debe hacer lo que la legislación y la normatividad le faculta, cumplir estrictamente con las obligaciones que le imponen y evitar interpretaciones tendenciosas. En cuanto a transparencia, el auditor general debe transparentar y justificar sus decisiones y acciones. El auditor está obligado a rendir cuentas, a dar respuestas veraces, claras y oportunas. Es un elemento primordial esto que contribuye a la legitimación política de los gobiernos y da sustento a la ampliación de la práctica democrática en los espacios públicos deliberativos. Se debe de actuar con profesionalismo, los auditores deben desempeñarse con rigor técnico y ético. El personal de la AGE debe proceder conforme a las normas, criterios y rigor profesional más estricto en la realización de sus tareas. Los servidores públicos adscritos a la Auditoría General deben poseer el entrenamiento técnico, los conocimientos, la capacidad y la experiencia necesaria para realizar su trabajo. Así es, los auditores están sujetos
a tener presentes que en su actividad se requiere conocimientos y destrezas específicas, sino también, aparte, compromisos éticos para no encubrir ilícitos ni ser indulgentes con los infractores y para no actuar arbitrariamente con los auditados. Existen dentro de la ley, pues obviamente las medidas de apremio que se establecen en el artículo 156. ¿Qué hacer cuando los servidores públicos incumplen con la adecuada aplicación de los recursos públicos? Para eso, para cumplir sus determinaciones, la Auditoría General podrá imponer a los servidores, exservidores, titulares o representantes legales de las entidades fiscalizables, particulares, personas físicas o jurídicas y auditores externos, las medidas siguientes: amonestación pública o privada, suspensión temporal sin goce de sueldo hasta por 3 meses tratando de servidores públicos por designación o por nombramiento, en el cual no caen los que son electos democráticamente, multa equivalente de 100 a 600 días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, y el auxilio de la fuerza pública. En el artículo 157 se establece que las multas como medida de apremio que imponga la Auditoría General serán a cargo del servidor público, no de la entidad donde estos laboran. En el caso de reincidencia se duplicarán dichas sanciones. El artículo 158 establece que las medidas de apremio se aplicarán de manera independiente y no eximen al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que las motivaron. El artículo 159 señala que cuando la Auditoría General, además de imponer medidas de apremio respectivas, requiera al infractor para que cumpla con la obligación o regularice la situación que la motivó y ésta la incumpla, será considerado como reincidente y para los efectos de la imposición de una nueva medida de apremio, en su caso, para el fincamiento de la responsabilidad y sanciones. En el título 9 es necesario que revisemos lo que se establece como la coordinación institucional, la coordinación con el Congreso del Estado en este caso. En este sentido, en el artículo 184, la Comisión de Vigilancia tendrá por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso del Estado y la Auditoría General como su órgano auxiliar, y constituirá el enlace que permite garantizar la debida comunicación entre ambos órganos, así como vigilar y evaluar el desempeño de esta última en los términos del título 10 de esta ley. La Comisión de Vigilancia será el conducto de la comunicación para el envío de solicitudes de información o de cualquier otro requerimiento o petición del Congreso del Estado a la Auditoría General, situación que la exime de estar entregando información a los diputados o a otras comisiones, sino a través de esta Comisión de Vigilancia. El artículo 185 señala que en materia de coordinación con la Auditoría General, la Comisión de Vigilancia tendrá atribuciones muy concretas en cuanto a coordinación y comunicación de los resultados de la Auditoría General del Estado. Para estos efectos, es conveniente recordar que la Comisión de Vigilancia, conformados por diputados que normalmente provienen de distintos partidos, pues buscan que la misma tenga la imparcialidad suficiente, la independencia y la objetividad para llevar a cabo las funciones de vigilancia de la Auditoría General del Estado. Por último, en el título 10 que se señala en el artículo 193 que el Congreso del Estado ejercerá la vigilancia y evaluación de la Auditoría General a través de la Comisión de Vigilancia, como antes ya revisamos. Es importante la vigilancia del cumplimiento estricto de esta ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Guerrero. Existe un promedio, por ejemplo, en el último semestre de incumplimiento de 81 municipios, pues tenemos 12 que no entregan sus informes, lo cual representa un porcentaje importante de incumplimiento y que necesariamente deberá evaluar el Congreso, establecer medidas de apremio o de sanción más estrictas como actualmente están en revisión, de modo tal que la entrega de información de aplicación de recursos públicos sea una obligación impostergable. Estas sanciones pueden ir hasta la inhabilitación o la separación del cargo cuando
el monto de los importes que afecten el erario público sean importantes. Por su atención.